nombre de Dios y de la patria. Tenemos cuenta. Se ha recibido un oficio del señor subsecretario de Redes con que informa sobre las metas trimestrales de reducción de las listas de espera NOGES de noviembre del 2018. Además, en ese oficio informa que el análisis que da cuenta de los resultados epidemiológicos del número de fallecidos en lista de espera sin haber accedido a cirugía o consulta especialista y también sobre la relación causal entre fallecimiento y espera, lo va a enviar más adelante con el informe correspondiente a diciembre de 2018, 31 de enero de 2019, de modo que eso va a llegar a fin de mes o en marzo. Lo distribuyo mientras tanto esta copia. Luego, el presidente de la República ha hecho presente la urgencia en carácter de discusión inmediata al proyecto de ley sobre lactancia materna y su ejercicio. El Senado ha tramitado a esta comisión una moción de la señora Goich y los señores Chaguán, Gerardi, Huenchumilla y Quinteros. Y es un proyecto que amplía la posibilidad de donación de órganos entre vivos, incluyendo a los parientes por afinidad. ¿Les parece que pudiéramos poner eso en tabla para la próxima sesión y ver si lo aprobamos en general rápido o si no pedir que se apruebe? Sí, aprobarlo en general rápido, yo creo. Luego han pedido audiencia la directora de Fundación Daya para que el abogado don Juan Pablo Hermosilla pueda exponer sobre el proyecto de cannabis. Tenemos un listado de personas que están en esta misma situación. Luego, la directora de Respira Libre, doctora Lidia Amarales, solicita opinar sobre la Ley Nacional del Cáncer. Tendría que ser ya después de la aprobación en general. Sí, la idea es poder aprobar en general ahora y darnos espacio para algunos temas específicos. Entre eso está la presentación de la doctora Amarales. Luego, hay una solicitud canalizada por la oficina del senador señor Chaguán para recibir a la Asociación Chilena de Productores e Importadores de Alimentos y Suplementos Saludables. Quieren exponer sobre la necesidad de una ley para nutracéuticos y fitofármacos de importancia para la salud. Para una próxima sesión va a ser en marzo, ¿no? Antes que sea imposible. Pero pongámosle fecha. En marzo. Podemos partir de la primera semana de marzo. La solicitud también audiencia... Perdón, el Senado... Ya. Ya. Luego también solicita audiencia para exponer sobre el proyecto Cannabis la presidenta de la Sociedad Chilena de Psiquiatría y Neurología de la Infancia y Adolescencia. También lo ponemos en el Yo imagino listado. que vamos a retomar después de marzo. Un programa de audiencia importante. Solicita la Asociación Chilena para el Estudio del Dolor y Cuidados Paliativos lo mismo, presentar evidencia científica y experiencia sobre el tema cannabis. El director de la comunidad terapéutica, señor Jorge Contreras, solicita exponer la visión de usuarios que consumen cannabis. Sí. Yo ahí quiero incorporar también, porque estuve con el presidente de la Sociedad Chilena de Geriatría, o sea, sí, y me planteó la posibilidad de ser recibidos también. Solamente van a hacer llegar una comunicación, pero lo incorporo. Sociedad Chilena de Geriatría, me voy a afiliar. ¿Carlos Molina? Sí. No, es otro... Están en un operativo asistencial allá en Magallanes y están muy preocupados por el avance, o sea, por el proyecto y el impacto en los adultos mayores. Luego, señores senadores, hay una petición del senador señor Chaguán en orden a requerir que la sala acuerde un cambio de trámite del proyecto que establece medidas para impulsar la productividad y el emprendimiento y que pase en su oportunidad a la Comisión de Salud, porque el artículo 3 de ese proyecto modifica el Código Sanitario y el artículo 4 modifica la ley Ricarte-Soto. Habría que mandar una petición a la sala para eso, porque es un acuerdo de sala. ¿Un oficio? Sí. Hay un correo también canalizado a través de la oficina de la señora Goich, que solicita que ingresen como oyentes al proyecto de la Ley Nacional de Cáncer la Achago, que me parece que son... De la Asociación de Pacientes, sí, Familiares y Organizaciones de Cáncer en general. Eso. Y el Instituto Nacional del Cáncer están todos afuera, por lo demás. Sí. Perdón, por último, una petición de la señora subsecretaria del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género para ingresar hoy día como oyentes con 2 abogadas del Ministerio. Sí, está todo aprobado. Esa es toda la cuenta. Hacemos pasar mientras tanto a nuestros invitados, ¿le parece? Yo he solicitado que pudiera también exponer en el proyecto Cannabis el obispo Francisco Javier Rivera, que había pedido ser escuchado.
de la Iglesia Evangélica. Rivera con B corta, Hacemos- Rivera para cannabis. Entonces vamos a partir con ley de cáncer. Con el uso, perdón. Porque yo descubrí que eso es hoy día, es hoy día una atribución. Directora, la directora del Incárcer, ella. ¿Te puedes sentar? Quienes van a hacer uso de la palabra, la idea es que se sienten... En las sillas que están libres. ¿Qué le iba a contar yo? En este tema del uso horario. Hay una ley que le otorga la facultad al SHOA, el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada. Va a haber que pedir el patrocinio. Les pedimos Pamela, ahí van a proyectar, entonces yo diría, si quieres, corre la silla hacia el ladito para que no quede incómoda. Y vamos a tener que dejar... sí, porque van a llegar los senadores. Ahí tienes, Piga. Sí, y... acá al frente puede ser también. Sí, mientras tanto y después si nos acomodamos. Bueno, tenemos una tabla bastante intensa con tres temas relevantes. Primero había quedado pendiente de la sesión anterior una presentación de John Ewer respecto del horario para Chile. Le vamos a dar la palabra a él al principio sobre eso. Después tenemos urgencia en un proyecto que tiene que ver con lactancia materna, donde tenemos que revisar algunas modificaciones que se hicieron en la Cámara, que son varias, por eso se revisa. Esto viene en tercer trámite. Debería venir para eso, entiendo, la subsecretaria del Ministerio de la Mujer, que eso deberíamos votarlo. Son indicaciones que están bastante consensuadas, por lo tanto no creo que nos dilate tanto la discusión, sino más bien es conocerla y poder votarlo. Y en tercer lugar tenemos a invitar a las asociaciones de pacientes y a las sociedades médicas en materia de cáncer, y nuestra idea es poder tratar de votar en general hoy día la ley de cáncer para que alcancemos antes del receso en febrero de verlo en la sala. Así que les cuento esto para que todos conozcamos el orden y aprovechemos también el tiempo que tenemos, que siempre se nos hace corto. Así que le voy a dar la palabra a John Ewer. Bueno, muchas gracias por recibirme de nuevo. Yo vengo a representar un poco la biología detrás de la idea de cambiar los horarios o establecer un horario para Chile. Y uno podría preguntarse por qué. Bueno, ustedes han vivido el hecho de que en los últimos años se han hecho muchos cambios en Chile con respecto a los horarios, y en general se han hecho sin fundamentos los últimos, digamos. No han habido fundamentos ni energéticos ni biológicos que han participado o contribuido a las decisiones de los horarios, ¿ya? Cuando uno mira las razones por las cuales existen los cambios de horario, por ejemplo el de primavera, y también elegir un horario particular, no todos los países tienen el mismo horario con respecto a su uso horario, no existe ahorro energético asociado a un horario versus otro, ¿ya? Eso se sabe en general, y en Chile en particular el ministro anterior, Pacheco, y la ministra actual, Jiménez, lo han señalado, y en realidad el informe de PNUD que salió durante el periodo de Pacheco mostró que efectivamente el horario que él había establecido, que era este horario de verano permanente, a pesar de que llegaba el invierno, era un verano permanente, no estuvo asociado a ninguna ganancia de energía, ¿ya? Y ahora, hoy día en el 2019, sabemos que el horario tiene un impacto importante sobre nuestra salud y nuestro desempeño. Entonces, es importante elegir un horario correcto, porque elegir un horario incorrecto va a tener efectos sobre nuestra salud, y son efectos que se pueden remediar de manera muy simple, ¿ya? Todos tenemos muchos problemas, este es un problema que se puede resolver de manera simple y en realidad casi gratis, digamos, aparte de los problemas logísticos, ¿ya?
Y hay una manera, efectivamente, hay una manera racional para elegir los horarios y eso es lo que les voy a hablar hoy día, ¿ya? Y la base de todo este cuento es que todos crecimos en este planeta, al menos eso espero, ¿ya? Y ese planeta desde el comienzo de la vida ha estado sujeta a variaciones diarias de luz y oscuridad, ¿cierto? Llega el día, con el día llega la luz y el calor, y en la noche llega el frío, y eso es importante para algunos animales que no regulan su temperatura, ¿ya? Esa es parte de nuestra biología, y como resultado de esta alternancia regular, los animales y las plantas han desarrollado un mecanismo interno que les permite anticipar la llegada de ese borde, ¿ya? El animal se esconde antes que llegue la noche o antes que llegue el día, si es un animal nocturno, las plantas se preparan para hacer fotosíntesis, etcétera. Y esa parte está integrado en nuestra biología de manera fundamental, de todos los animales y las plantas y algunas bacterias, ¿ya? Y uno podría preguntarse, en este mundo de hoy en que usamos tanta luz artificial, ¿cuánto nos puede importar la luz del sol? ¿Ya? Porque tenemos celulares, las pantallas, las luces, y resulta que la luz del sol todavía nos impacta porque es la luz más fuerte a la cual estamos expuestos, ¿ya? Es 10.000 veces más fuerte que esta luz que está aquí, que se ve muy fuerte, pero ustedes saben, si abrimos las persianas va a parecer como si no estuvieran encendidas, ¿ya? Y un dato que les voy a ilustrar brevemente es el siguiente, ¿ya? Que si uno mira el tiempo que toma el sol en atravesar 1 grado, que es como 100 kilómetros, la distancia más o menos entre Santiago y Valparaíso, ¿ya? El sol se demora 4 minutos en atravesar eso, y si uno mira poblacionalmente cuánto más tarde se despierta una persona que está a 1 grado al oeste, lo que uno ve es que esa persona se despierta en promedio 4 minutos más tarde, ¿ya? Y eso refleja el hecho, y es como la manera más simple que tengo de mostrarles que a pesar de toda la luz artificial, el sol importa, y el sol, la hora que se levanta el sol, en promedio es la hora en que nos despertamos naturalmente. Cuando digo naturalmente, es cuando uno se despierta sin despertador. El despertador suena a las 6, a las 5, a las 4, a las 7, pero ¿a qué hora se despierta uno sin despertador? Eso es cuando uno ya no tiene sueño, o al menos tuvo todo el sueño que podría tener, ¿ya? Está lo más descansado posible, y cuando uno mira esa hora, eso corresponde en promedio a la hora en que se levanta el sol. Varía entre personas, por supuesto, varía en cuán cansado uno está, pero en promedio es más o menos la hora en que se levanta el sol. Entonces le ponemos atención al sol. Y estos monos, lo voy a estar repitiendo varias veces, voy a detener unos minutos, pero una vez que ya entienden van a entender todo lo que sigue. Estos son días sucesivos. Lo que está en negro son las horas de sueño de una persona en un día laboral, y en gris el sueño en días libres, esos días en que uno se despierta sin despertador, ¿ya? Entonces, y lo amarillo aquí es cuando se levanta el sol, ¿ya? Entonces, si estamos bien sincronizados y el sol se levanta más o menos a la hora en que uno se tiene que despertar, por ejemplo, ahora seguramente a las 6, las 7, según la persona, ¿ya? Entonces, uno se despierta naturalmente a esa hora, y en un día laboral uno se despertaría naturalmente a esa hora. Eso quiere decir que cuando suena el despertador, uno ya está despierto, no necesita el despertador. Se despierta naturalmente y por lo tanto se despierta sin sueño, ¿ya? ¿Qué pasa ahora si el sol se levanta más tarde? Entonces uno en un día laboral suena el despertador maldito aquí, y aquí en un día libre, ¿ya? Y esa diferencia es un déficit de sueño crónico, ¿ya? ¿Cuántos de ustedes usan despertador? Seguramente que muchos, y eso significa que terminan con un déficit crónico de sueño, ¿ya? Y ese déficit es mayor cuanto más tarde se levanta el sol, y eso es lo que se ha pasado a llamar el jet lag social, ¿ya? Si eso es algunas horas, es el equivalente a viajar quizás a Europa cada día, son 4 o 5 horas, mucho, ¿ya? Entonces, ese es el meollo del argumento, que ese tiempo hay que disminuirlo, ¿ya? Porque ¿qué es lo que pasa? Es cuanto mayor este jet lag social, mayor es la diferencia entre la hora en que uno se despierta naturalmente y la hora en que suena el despertador, pasan puras cosas malas, ¿ya? Hay respuestas emocionales, cognitivas y somáticas, y son las más o menos las que uno espera, ¿cierto? Uno está más cansado, más irritable, más impulsivo, no puede generar las agujas, ¿ya? Respuestas cognitivas, tiene concentración reducida, disminución en la memoria, productividad reducida, y quizás lo que ustedes no saben es que esto también impacta nuestra salud. Muchas gracias, ¿ya? Este déficit crónico de sueño tiene efectos somáticos, ¿ya? Somnolencia, obviamente, pero también
hay aumento en riesgo de enfermedad cardiovascular, riesgo de cáncer, aumento de peso, diabetes, etcétera, ¿ya? Entonces estos son efectos no triviales, ¿ya? Y son peores cuanto peor es el jet lag social. Y uno lo ve en los casos extremos, por ejemplo, en los nocheros, ¿ya? O en choferes de camión que manejan toda la noche. Pero aún para nosotros, en que tenemos este déficit crónico de 2, 3, 4 horas, eso se va apilando y te pasa la cuenta al final de algunos años, ¿ya? Entonces, en resumen, a mayor jet lag social, peor es todo, el estado emocional, el desempeño y la salud. Entonces, ¿cuáles son los factores que contribuyen a este jet lag social? Uno es el cambio de horario, ¿cierto? El cambio de horario en la primavera es un desastre, porque uno se tiene que levantar una hora antes, ¿cierto? Esta es más o menos la situación. El día está todo exagerado, ¿cierto? Es para que se pueda ver. Aquí hay varias horas, pero en realidad es una hora de diferencia. Pero ese día nos tenemos que levantar una hora más temprano y por lo tanto el jet lag social aumenta y eso, aparte del hecho que estamos una hora más dormidos y con eso podemos tener más accidentes, hay un efecto no menor sobre la salud. Este es un trabajo de compila datos de 20 años, ¿eh? Y vio la incidencia de ataques de corazón la primera semana después del cambio de horario de la primavera o del otoño. ¿Se acuerdan? En el otoño uno duerme una hora más, entonces perfecto. ¿Ya? Entonces esto es como un buen control interno. Fíjense que el domingo y el lunes y martes de la semana después del cambio de horario hay un aumento no menor en la incidencia de ataque de corazón y eso no se ve en el otoño. Así que tiene que ver con el cambio, el tipo de cambio de horario que se hace en la primavera, que es adelantar nuestros horarios, ¿cierto? O atrasar la levantada del sol, si quisiéramos vernos controlando la hora en que se levanta el sol, ¿cierto? Entonces, este aumento no se ve en el otoño, ¿ya? Y por lo tanto refleja que nos tenemos que levantar una hora antes, ¿ya? Son efectos agudos que desaparecen y son menores, pero son completamente evitables, ¿cierto? Estas son muertes o ataques cardíacos completamente evitables, ¿ya? Entonces, el primer factor es este cambio de horario que ocurre en la primavera, ¿ya? Esto es lo mismo. Entonces, la recomendación para reducir el jet lag social sería eliminar estos cambios de horario en la primavera, tener un horario continuo, un horario fijo para todo el año. El segundo factor que influye mucho es el uso horario, ¿ya? El planeta está dividido en usos y los países deciden cuál uso quieren tener, ¿ya? Hay situaciones extremas como China, que en realidad abarca 5 usos horarios, pero tiene una hora oficial, no sé cómo se la arreglan. Nosotros tenemos una situación particular en que nos corresponde el uso de Perú, pero tenemos el uso de Brasil o Argentina, según la época, ¿ya? Y eso significa que la situación en Perú es la siguiente: el sol se levanta más o menos a esta hora en que la gente se tiene que despertar con despertador y por lo tanto se despierta sin despertador, pero en Chile tenemos un jet lag social de 2 horas, ¿ya? Entonces, elegir el uso correcto tiene consecuencias y en el Chile yo argumentaría desde el punto de vista biológico que tenemos el uso equivocado porque tenemos un jet lag social que es mayor que el que nos corresponde, ¿ya? Entonces la recomendación sería elegir el uso horario en el cual el sol se levanta temprano durante todo el año, que es elegir el uso horario de Perú y no el de Brasil. El tercer factor, que quizás es el más importante, es la edad, ¿ya? Todos saben que las guaguas se despiertan antes que los padres, pero que los adolescentes hay que sacarlos a patadas, ¿ya? Y eso no es porque son carreteros, o no solamente porque son carreteros, sino porque ellos naturalmente, por su edad, se duermen más tarde y se despiertan más tarde. Y también necesitan más horas de sueño, ¿ya? Y eso está mostrado aquí, ¿ya? Esta es la edad, ¿ya? Y esta es la diferencia, una medida de cuán diferente es el horario de despertar natural en mujeres y hombres con la edad. Y se fijan que aquí un adolescente de 20 años, ¿ya? Se despierta en promedio 1 hora y media o 2 horas más tarde que los adultos, ¿ya? Eso significa que si nosotros elegimos el uso correcto y nos despertamos a esta hora, el adolescente igual va a tener un jet lag social de un par de horas, porque el sol se levanta aquí, pero su reloj le dice que se despierta acá, ¿ya? Entonces, ese otro factor, y seguramente es el más importante. Imagínense ahora los niños se despiertan a ir al colegio a las 6:30, 7, ¿cierto? Nosotros tenemos un jet lag social de 1 hora o 2 horas según la estación. Ellos tienen 3 horas o 4 horas, ¿ya? ¿Cuánto van a aprender esa mañana en el colegio? Poco, seguramente, o menos, ¿ya? Entonces, mis recomendaciones aquí son
basadas en el objetivo es reducir este jet lag social, ¿ya? Entonces, el primer punto es eliminar el cambio de hora a la primavera y el segundo es elegir el uso horario que nos corresponde, ¿ya? Que es este UTC 5-5, que es el de Perú. ¿Ya? ¿Y cómo se haría eso? Bueno, en marzo, no en mayo, como está establecido por el decreto, cambiar la hora a lo que llamamos el horario de invierno, ¿ya? Y dejarlo ahí. Y ahí hay que pausar un poco porque Chile ha tenido por muchos años el horario de invierno, ¿cierto? Y yo estoy tratando de empujarlo un paso más, pero eso va a tener resistencia, ¿cierto? Porque la señora Juanita quiere luz en la tarde. Esa es la verdad de las cosas. Ahora, la señora Juanita quiere luz en la tarde, pero los niños igual están más dormidos. Entonces hay que hacer una campaña de educar, de que el uso que va a hacer que la señora Juanita pierda luz en la tarde va a hacer que sus hijos o sus nietos estén más despiertos en el colegio, ¿ya? Y eso hay que hacer la campaña, digamos. Y uno dice que es un tema cultural, y es cierto, pero uno dice, bueno, los chilenos es como España. Les recuerdo que el uso horario de España fue establecido por Franco porque él quería tener el mismo horario que Hitler en Alemania. Así que de repente los argumentos culturales quizás no pisar esas tierras, digamos, ¿ya? ¿Ya? Y aquí, por lo tanto, el próximo paso, que es el paso a cambiar un horario nuevo, que sería el de Perú en vez del de Bolivia, que sería este, requeriría, yo creo, un poco más de trabajo, ¿ya? Entonces, esto es más o menos lo que les conté a muchos de ustedes la última vez y tengo un par de noticias más. Lo primero es con respecto a eliminar el cambio horario de la primavera y quizás ustedes han estado siguiendo las noticias en Europa, pero la Unión Europea está votando eliminar completamente los cambios de horario, ¿cierto? Uno dice, ¿cómo es que Chile va a tomar una decisión que ningún país europeo está tomando, ¿ya? Bueno, 80% de los participantes en la consulta dijo que efectivamente sería bueno eliminar el cambio de horario, ¿ya? Y Estados Unidos seguramente va a ir por el mismo camino, pero a diferencia de nosotros, ellos no tienen un decreto que pueden cambiar. El mono es mucho más complicado para ellos. La otra es que, basado en lo que yo les digo, si uno retrasa la hora de ingreso a los colegios, debiera beneficiar a los niños, ¿cierto? Porque están más despiertos, ¿ya? Y efectivamente acaba de salir una publicación liderado por un argentino, de hecho, Horacio, de la iglesia, aunque está en Gringolandia, pero sigue siendo muy argentino, ¿ya? Y lo que él comparó lo que pasa en esta ciudad de Seattle, donde la ciudad decidió retrasar el horario de ingreso a los colegios de las 10 para las 8 a las 8:45. Y entonces tenían el antes y el después y compararon, ¿ya? Y esto es el sueño, ¿ya? Y lo que notaron es que a pesar que se atrasó en 55 minutos la hora de ingreso, igual ganaron media hora de sueño, ¿ya? Y eso es significativo. Fíjense que lo lleva de 6 horas 50 de sueño a 7 horas 24. Eso es un aumento significativo, ¿ya? Hace que los niños estén más descansados, más alertas en la mañana. Fíjense que igual siguen bajo por las 9 horas recomendadas, que yo creo que ya ningún niño las cumple, ahora por la obsesión de los tablets y los teléfonos, etcétera. Pero igual es una mejoría, ¿cierto? Esa mejoría se vio en los días de colegio y no se vio en los días libres, porque en los días libres el niño se despierta a la hora que se despierta, seguramente mucho más tarde, ¿ya? Y lo otro que pasó es que mejoran las notas, una mejoría menor pero medible y también una caída en los índices de somnolencia, ¿ya? Entonces retrasar la hora de ingreso a los colegios ayuda en ese sentido. Y no estoy diciendo que eso es lo que tenemos que hacer, sino que va en la dirección de las sugerencias que estoy haciendo. Si uno reduce el jet lag social, mejora todo. El desempeño, baja el índice de somnolencia, ¿ya? Entonces, resumiendo, ¿por qué preocuparse del horario ahora? Sabemos que el horario impacta de manera importante en nuestra salud y nuestro desempeño. Como le he demostrado, hay una base biológica para elegir un horario sobre otro, ¿ya? Hay que tener presente que el público objetivo son los niños y los adolescentes, porque ellos al despertarse naturalmente más tarde son los que más sufren cuando el despertador suena temprano, ¿ya? Y aquí quisiera dejar clara mi postura con respecto a todo esto, que la intención mía y del Centro de Neurociencia en general es contribuir con el conocimiento científico y que este es sujeto a revisión basado en la información levantada en estudios apropiados, ¿ya? Y digo esto porque voy a traer un tema que yo sé que es muy presente, sobre todo
la senadora que representa Punta Arenas, es que Punta Arenas decidió elegir el horario de verano de manera permanente y fue en respuesta a una solicitud popular, ¿ya? Entonces yo comprendo que es muy difícil decir borrón y cuenta nueva, muchachos, va a oscurecer a las 4 de la tarde y hasta ahí no llegamos, ¿cierto? Si el sol se levanta con el horario de verano, esta es la situación de Punta Arenas, ¿ya? Esta es su latitud y el sol se levanta a las 10 de la mañana en el invierno, ¿ya? Este es el día más corto, 7 horas de luz, perdón, ya 7 horas y media de luz, el sol se levanta a las 10 de la mañana y eso, basado en lo que les conté, significa que los ciudadanos de Punta Arenas tienen un jet lag social de como 3 horas y los niños de colegio unos 5 horas, ¿ya? Fíjense que los países que son nórdicos de verdad, digamos, fíjense que Punta Arenas tiene una latitud comparable a Hamburgo y nadie dice que Hamburgo es un país nórdico. Miren Estocolmo, que está casi en la casa de los osos polares, ya en que el día más corto son horribles 6 horas. Todos estos países, el horario en que el sol se levanta más tarde es alrededor de las 8:30, 9 de la mañana, ¿ya? 1 hora antes que en Punta Arenas, que está bastante más al norte. Entonces, comprendo la situación de Magallanes, fue una solicitud popular, pero yo diría hay que mirar el público objetivo, que son los niños y los adolescentes, ¿ya? Y propondría que el caso de Punta Arenas se estudie, ¿ya? Me gustaría participar en algún estudio en que, por ejemplo, se mira el ausentismo escolar y el desempeño de los niños. Esos registros en los colegios deben existir. ¿Cuántos faltaron? ¿Cómo les fue en el SIMS, en las escuelas? Etcétera. ¿Ya? Yo no vengo a decir la cosa tiene que ser así, sino que vengo a hacer una propuesta basada en la biología y comprendo que la biología no es todo y que hay otros factores y sin embargo uno tiene que tomar una decisión basada en algo. Se prohibió fumar en los bares, no porque fue una cosa popular, sino porque se dijo esas personas que trabajan en el bar no pueden escapar y ese 2% del público es el que yo tengo que mirar. El resto, 98%, va a detestar la medida, pero yo sé que lo estoy haciendo para el público objetivo. En este caso, el público objetivo, digo, son los niños, adolescentes y niños jóvenes, y sus padres, y los párvulos, y los profesores. Y aprovecho de señalar un par de cosas que salen del tema, pero para que lo tengan presente, porque ahora sabemos mucho sobre el reloj biológico, ¿ya? Y el reloj influye muchas cosas. Una es sobre el efecto de las drogas, ¿ya? Este es un artículo escrito en un diario argentino en el cual contribuyó Diego Golombek, que viene esta semana al Congreso del Futuro. Es una persona muy buena, así que si tienen la oportunidad vayan a escucharlo, ¿ya? Y este es un paper que muestra que la efectividad de las drogas varía en el curso del día y eso significa que uno debiera tomar las drogas en los momentos en que es más susceptible, más sensible a ellas, ¿ya? También tiene un efecto sobre la dieta. Si ustedes quieren perder peso, 0 pesos, coman en la primera parte del día y no coman más durante el resto del día y van a perder peso o van a reducir sus síntomas diabéticos, ¿ya? Esto le cuesta 0 pesos al país y es la manera más simple de prevenir la diabetes, ¿ya? Y hay sendos papers que están saliendo recién sobre estos temas, ¿ya? Lo otro es que desajustes circadianos del reloj afectan la salud mental, ¿ya? Cosas como depresión, cosas así, desordenan los relojes y se pueden ordenar ordenándole los horarios, ¿ya? Entonces, era solo para hacer el énfasis que estos relojes son parte de nuestra biología y es bueno ponerle atención porque afecta nuestro desempeño, nuestra salud de manera insospechada. Muchas gracias. Muchas gracias, John, por la presentación, también por las referencias a Magallanes, porque lo habíamos conversado. Yo ahí lo que me gustaría y habría que ver también cómo contactar a la gente que entregó los argumentos desde el mundo médico también y cuando hicimos el cambio. Creo que aportar eso y trabajarlo en conjunto es interesante porque hay otros elementos que también sería relevante evaluar y que se tuvieron en cuenta, no solo una solicitud popular, sino también varios argumentos que tienen que ver con temas de salud mental respecto a la cantidad de horas de luz. Y que creo que en esto, para hacer una discusión como corresponde, uno también debería ponerlo sobre la mesa. Sin duda, hay que considerar todos los factores. Feliz de contactar, yo creo que la gente de la Universidad de Magallanes estuvo en ese momento también. Entonces, que puedan juntar algunos argumentos para ver. No, sería súper. Y de hecho, mundialmente... cerrarse a discutir algo. Claro, eso. Es un ejemplo muy interesante. Solo como antecedente, Rusia en 2011 hizo lo que hizo Magallanes, ¿eh?
Y 2 años después tuvo que cambiar el horario por una como revuelta popular. Así que en otros países también se han elegido Lo que estos yo puedo horarios de decir- verano y ahí hubo revuelta porque, sobre todo con los niños. Entonces hay que, yo feliz de mirar los datos, digamos. Ujú, sí, yo lo que puedo decir más bien como ciudadana, como mamá, es que la gente está contenta con más horas de luz en el día. Claro. Eso es lo que, Claro. un poco del sentido común lo que uno rescata. Claro. Hay que El- ver cuál es el público objetivo, o sea, los Sí. niños, los adolescentes. Hoy, este es un proyecto que uno de los autores es el senador Girardi. Él me pidió que lo pudiéramos votar en presencia de él, por eso no lo voy a someter a votación ahora. Él está hoy día con el Congreso del Futuro, por eso lo estoy reemplazando yo en la presidencia. Pero queda consignada la presentación y evidentemente la opinión favorable al texto que se presentó. Esto fue algo que se trabajó en conjunto además con la academia, en el Claro. fondo. Sí. Incluso en el marco de la Comisión de Futuro también lo Claro. estuvimos ahí. Sí. No sé si hay, senador Rabín, usted me había hecho así, pero yo creo que era saludo más que pedir la palabra, ¿no es cierto? Ya. Entonces le damos las gracias a Johnny. Yo quedo con el compromiso de contactarte con la gente de la Universidad de Magallanes para ver si se puede trabajar ahí en conjunto algunos datos. Perfecto. ¿Mm? ¿Ya? ¿Perdón? Por supuesto, lo tengo todo. Muy bien. Sí. Sí, no, hay muchas cosas interesantes, ¿no? El tema de la dieta es muy interesante. ¿Ya? No sé si está la Bueno. subsecretaria. Muchas gracias a todos por Agradeciéndole escucharnos. a John, además de haber venido 2 veces, le vamos a dejar el espacio a la subsecretaria del Puedo venir todas las veces que sea necesario. del Ministerio de la Mujer. No, yo creo que básicamente tenemos el proyecto de protección de la lactancia materna que viene en tercer trámite. Habitualmente lo que pasa cuando el proyecto ya fue visto acá en el Senado, después pasó a la Cámara y viene en el tercer trámite, viene directo a la sala. Pero tuvo modificaciones que justifican que haya una pequeña presentación de la subsecretaria a quien le damos la bienvenida. ¿Qué tal, subsecretaria? Adelante. Subsecretaria, la idea es que nos pueda relatar en general cuáles son las modificaciones que se hicieron en la Cámara al proyecto. Yo recordar que este proyecto de protección de la lactancia materna surgió con el apoyo de un grupo de abogadas de acá, de Valparaíso, a raíz de una situación muy concreta en que una mujer que estaba con su guagüita le empezó a dar pecho en un restaurante y le pidieron que se fuera del restaurante, o sea, la echaron, para decirlo con todas sus letras. Entonces nos pareció que era inaceptable un acto tan natural, tan deseable como la lactancia materna que no esté protegido, y entiendo que en el trámite en la Cámara se incorporó también algo que venía en discusión, que es la posibilidad de contemplar los bancos de leche y la donación de leche materna. Entonces yo entiendo que hay disposición favorable para poder aprobar las indicaciones. Nos puede hacer un breve relato y después someterlo a votación, diría yo, si les parece a los colegas. Muchas gracias, presidenta, y por su intermedio saludamos al resto de la comisión. Me acompañan las abogadas que participaron, que están participando en la tramitación de este proyecto, Rosario Arriagada y Carolina Contreras. Bueno, como gobierno, esta es una moción parlamentaria y que como gobierno le hemos dado impulso y hemos patrocinado poniendo urgencia. Esta es una moción, como debe saber esta comisión, una moción parlamentaria de autoría de la honorable senadora Goich, de la ex senadora Lili Pérez y de los honorables senadores Chaguán y Lagos. O sea, 2 de los autores de esta moción parlamentaria están aquí alrededor de esta mesa. Nos parece especialmente relevante consagrar el valor fundamental de la maternidad para la sociedad, reconociendo el derecho a la lactancia como un derecho también de la niñez, promoviendo, protegiendo y apoyando el amamantamiento libre en todos los espacios de la sociedad. El programa de gobierno del presidente Sebastián Piñera asumió un compromiso por bajar las barreras de la maternidad y paternidad en todos los espacios de la sociedad y sin duda esta moción parlamentaria justamente contribuye a ello. En este momento estamos en el tercer trámite constitucional de esta moción. Fue aprobado hace muy poquito en la Cámara de Diputados. En lo esencial
como llega hoy día el proyecto al Senado, mantiene los pilares fundamentales que inspiraron esta moción parlamentaria en la línea de consagrar el valor fundamental de la maternidad para la sociedad, reconociendo el derecho a la lactancia materna como un derecho de la niñez y de las madres, promover, proteger y apoyar el amamantamiento libre en todos los espacios de la sociedad y garantizar el libre ejercicio del amamantamiento, sancionando cualquier discriminación arbitraria que prive, perturbe o amenace este derecho. Eso es lo primero que me interesa recalcar, Presidenta, es que en lo esencial el proyecto como llega hoy día a esta comisión mantiene los fundamentos que originaron la moción parlamentaria. Las modificaciones que introduce yo diría que son básicamente de dos tipos. La primera de ellas son modificaciones, sin perjuicio que las revisemos en detalle, pero en términos generales las primeras abordan la estructura del proyecto buscando simplificarla, solamente en términos de orden y de estructura, manteniendo o dejando a entender de la Cámara el orden más lógico, dejando así, en primer término, en el primer artículo, en los objetivos de la ley, luego los derechos del amamantamiento libre, después de las sanciones, aborda las sanciones y los procedimientos en su artículo 3º, luego los derechos a la información y deber de publicidad, la participación y corresponsabilidad social, y finalmente se incluyen al final todas las modificaciones que introducen cambios a otros cuerpos legales. De esa manera parecía que quedaba más lógica. Además, incluye dos grandes elementos que se incorporan en esta versión, que son, el primero de ellos es incluir la simplificación del procedimiento de denuncia. Del procedimiento de denuncia y tramitación, dando la posibilidad de incluir a los juzgados de policía local como un tribunal competente para conocer estas causas, manteniendo, por supuesto, todo lo que corresponde a los juzgados civiles por la ley de no discriminación, pero una forma de hacer más fácil el trámite a quienes se sintieran afectadas por la vulneración de sus derechos, la posibilidad de usar los juzgados de policía local. Y la segunda modificación introduce una modificación, valga la redundancia, al artículo 18 del Código Sanitario para regular los bancos de leche materna, que no estaba contenido en el mensaje original. Esos son, en términos generales, las modificaciones, manteniendo, como digo, los fundamentos originales de la moción parlamentaria. No sé, Presidenta, si quiere que vayamos en el detalle de cada una de las modificaciones. Sí, yo creo que quizás lo más irrelevante es el tema de los bancos, cómo funciona la donación, porque eso es nuevo, no lo discutimos. Lo otro me parece que tiene que ver más bien con el ordenamiento. Sí. Senador Quintero. Permite, Presidenta, yo preferiría ir sobre todos los artículos que hubo cambio en la Cámara de Diputados. Ya, si quieren vamos viendo uno a uno. En el artículo 1, por ejemplo, hay una reordenación, usted dijo. Sí. ¿Ya? Que Yo me explique sugiero, la reordenación, pero- por qué hay un inciso que fue eliminado completo, el número 2. Senadora, me gustaría pedirle a la asesora del proyecto que nos ayude en esta parte que vamos a revisar en detalle las modificaciones. Sí. Ahora, yo creo que quizás es mejor procedimiento que vayamos leyendo y sometiendo a votación al tiro para avanzar. Claro. Ok, Rosario, ¿podríamos? Ay, ¿qué pasa? Muchas gracias. Nos falta una. Don Fernando, ¿da lectura usted al Con mucho gusto, artículo Presidenta. primero? La Cámara de Diputados en el segundo trámite ha reemplazado el artículo primero por el siguiente. Artículo 1. Objetivos de la ley. Esta ley tiene como objetivos principales: 1.
reconocer el valor fundamental de la maternidad y del derecho a la lactancia materna como un derecho de la niñez. 2. Consagrar el derecho de la niñez al acceso a la leche humana y el derecho de las madres a amamantar libremente a sus hijos e hijas. 3. Garantizar el libre ejercicio de la lactancia materna y del amamantamiento libre, sancionando cualquier discriminación arbitraria que cause privación, perturbación o amenaza a estos derechos. Senador. Mi consulta es, primero aquí el inciso primero se dividió en dos. Después se elimina el inciso segundo. Entonces me gustaría que me explique por qué esta reordenación. Sí, por Presidenta, supuesto. por su intermedio. La discusión que se llevó a cabo en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados lo que buscó fue efectivamente establecer estos tres objetivos principales del proyecto de ley y en relación específicamente con el número 2. El número 2 se mantiene en la modificación que se hizo a la ley que crea el sistema Elige Vivir Sano, donde se establece efectivamente que la lactancia es el medio óptimo e ideal para asegurar la alimentación saludable de lactantes hasta los 6 meses de manera exclusiva y hasta los 2 años de edad en forma complementaria y constituye la forma más eficiente de protección integral de la salud de madres e infantes lactantes. En el fondo lo que se hizo es mantener efectivamente esa modificación que es muy relevante que venía desde el Senado en el artículo 8 en el artículo primero de la ley 20.670. Pero está contenida en este mismo texto. Exactamente, está contenido. Sí. Ya. ¿Estamos de acuerdo entonces con este artículo? Lo aprobamos. Aprobado el artículo primero. Artículo segundo. La Cámara ha sustituido el artículo segundo por el siguiente. Artículo 2. Derecho al amamantamiento libre. Toda madre tiene el derecho a amamantar a sus hijos libremente en toda clase de lugares o recintos en que se encuentren o por el que transiten legítimamente, conforme sea el interés superior del lactante, con el apoyo y colaboración del padre cuando fuere posible, sin que pueda imponérseles condiciones o requisitos que exijan ocultar el amamantamiento o restringirlo. En ningún caso los recintos podrán imponer cobros a las mujeres que deseen ejercer libremente el derecho a amamantar. El uso de salas especiales de amamantamiento existentes al interior de un recinto será siempre voluntario para las madres. Dichas salas deberán presentar condiciones adecuadas de higiene, comodidad y seguridad. El derecho establecido en este artículo también se extenderá a los procesos de obtención de leche materna distintos del amamantamiento directo. Las madres trabajadoras ejercerán este derecho de conformidad con lo establecido en el artículo 206 del Código del Trabajo. El empleador deberá otorgar las facilidades a la madre para que extraiga y almacene su leche. Sí, senadora Van Rieselbergher. Porque en el inciso tercero, me parece bien el inciso primero, el segundo, pero en el inciso tercero dice, el derecho establecido en este artículo también se extenderá a los procesos de obtención de leche materna distintas del amamantamiento. Yo entiendo que si una mamá anda con su guagua en el mall o en una iglesia, y la guagua tiene hambre y está con pecho exclusivo, es natural que le pueda dar pecho. Pero no sé si es tan natural que se pueda poner a sacar leche ahí. No sé si me explico, es decir, puede ser para una iglesia, ponte tú, estoy pensando... O sea, a mí me parece que creo que son dos cosas distintas. Sacar leche, No, como a ver, yo no amamantamiento. tengo problema si yo me he sacado leche, pero Creo que es creo decisión. que son, una cosa es el derecho al amamantamiento, que creo que tiene que facilitarse, y otra cosa distinta es sacar la leche y tener derecho a guardarla y a dársela y todo lo demás. Creo que son dos que estamos mezclando para comenzar. ¿El Ejecutivo quiere decir algo? Gracias, Presidenta. Solo recordar que esto estaba consagrado en el artículo 6, en la moción parlamentaria, digamos. O sea, la protección de la lactancia materna se extiende también a los procesos de obtención de leche materna distintos del amamantamiento directo. Sí,
Sí, pero que eso tiene una cosa, una connotación un poco distinta, porque acá estamos haciendo extensivo el sacarse la leche a todas las garantías que te da. Pero el es lo mismo que primero. teníamos planteado antes y yo de verdad creo que es difícil diferenciarlo. Voy a poner un ejemplo extremo, así como la caricatura, pero que igual es real. Una señora que va en la micro y es un viaje largo y necesita sacarte la leche. O sea, no podéis esperar a tener un espacio cerrado para que lo haga. ¿Por qué limitarlo? O sea, aquí dejemos, lo que estamos haciendo es confiar en que la mujer es la que determina la mejor fórmula y probablemente va a ser más cómodo en las cosas prácticas estar en un lugar adecuado, pero si es que no puedes estar en un lugar adecuado, lo que nos interesa es que esa leche la mamá pueda reservarla Pero es que para si va- alimentar a su guagua. es que lo que Entonces, pasa es que si va en un bus, lo más probable es que y no pudo esperar, se la va a poner agria, po. no, pero no sé, yo voy al fondo. No. Presidenta, no, y además hay dificultades. Puede que la madre esté con dificultades para dar pecho directo. Claro. Y necesite sacarse la leche para los efectos de poder dársela adecuadamente al menor. Por tanto, yo creo que hay que votarlo, ¿no? Sí, lo sometemos a votación. Sí, senador Quintero. Dos consultas. Primero, en la redacción del artículo 2 en el Senado, se consagraba el derecho de la madre y de los niños. En el de la Cámara de Diputados, solamente el de la madre. Y el Pero- segundo... Pero en el artículo primero, No, en el en el artículo inciso 2 2, estoy sí, pero en el artículo primero, en el inciso 2, consagramos el derecho de la niñez al acceso a la leche humana y el derecho de las madres a amamantar libremente a sus hijos e hijas. Entonces, eso tiene que ver con el ordenamiento. Quedó consignado Tiene que ver, el ya, derecho ok. de los niños también. Y la última, es el último inciso, dice: el Estado y la sociedad civil promoverán, protegerán y apoyarán la lactancia materna. Y acá se elimina. Yo creo que eso es importante que quede consignado. ¿Sí? Sobre eso, el Ejecutivo. Usa el micrófono, por favor. Ahí, por su intermedio, efectivamente, ese inciso está consagrado más adelante en el artículo 5 del mismo proyecto de ley, cuando se habla de la participación y de la corresponsabilidad social. Y ahí se habla del deber que tiene toda la sociedad respecto a la lactancia materna y a la protección del derecho. Es bastante diferente, ya habla de personas, no habla de Estado. Es deber del Estado la elaboración de políticas públicas conducentes a la promoción, protección y apoyo a la lactancia materna, el artículo 5. Al final. Sí, al final. Página 5 al final. Estaban creativos y pusieron lo mismo, pero de distinta forma. Ya, sometemos a votación el artículo 2, entonces. Yo lo voy a entero salvo en el inciso tercero que me abstengo. Señor Chaguán, Por favor. señora presidenta, A favor. queda aprobado 4 por 0, salvo el tercer inciso con una abstención. El artículo tercero. El artículo tercero también fue sustituido en la Cámara de Diputados por el siguiente: de la sanción y procedimiento. La persona que arbitrariamente prive a una madre del ejercicio del derecho establecido en el inciso primero del artículo 2 será sancionada con una multa de 1 a 4 unidades tributarias mensuales. Será competente para conocer de este asunto el juzgado de policía local correspondiente al lugar en que se cometió la infracción. El procedimiento se substanciará conforme a lo dispuesto en la ley número 18.287. Esto es absolutamente distinto respecto del artículo tercero, porque el artículo tercero es lo que planteaba el derecho a información y aquí más bien es el procedimiento de sanción. Miren el cuarto, es de ordenación también. Tiene la palabra el Ejecutivo. Sí. Y en el 4 está el derecho a información. Ya. ¿Estamos de acuerdo? Una Tiene- consulta, nada más que una consulta. La diferencia que hay es que en el texto del Senado se sancionaba por la ley contra discriminación. Ahora la Cámara lo cambió hacia el juzgado de policía local. ¿No le están bajando el perfil? Senador Chaguán y después el Ejecutivo.
Yo creo que por el contrario, lo que está haciendo ahora es facilitar el reclamo, porque si por la ley contra la discriminación tendríamos un procedimiento mucho más engorroso, en cambio los juzgados de policía local esto puede ser mucho más rápido, más rápida la sanción. Por tanto, yo creo que está correcto desde el punto de vista de facilitar la denuncia, a mi juicio, no sé. Ejecutivo, ¿son excluyentes? No. ¿Puede Por su intermedio, explicar presidente. sobre eso? En el fondo, tomando el punto que dice el senador Chaguán, efectivamente lo que se hace es simplificar el procedimiento para acercar a la ciudadanía la posibilidad de denunciar estos hechos con un procedimiento simplificado. Ante los juzgados de policía local no se necesita ir con abogado, a diferencia de la acción civil que se tiene que interponer en la acción de no discriminación, y por lo demás no son excluyentes, porque efectivamente lo que se hace es mantener la incorporación como categorías sospechosas del amamantamiento, la lactancia materna dentro de la acción de no discriminación, y además se podría también accionar por juzgado de policía local. En el fondo quedan las dos acciones subsistentes. Se complementa, yo creo que en eso efectivamente ha acertado porque es un procedimiento más fácil. Sometido a votación, ¿estamos de acuerdo todos? ¿Sí? Por unanimidad. Artículo 4. Aquí viene el derecho a información y deber de publicidad. La Cámara sustituyó el artículo 4 por el siguiente. Artículo 4. Derecho a la información y deber de publicidad. Todas las personas, especialmente las mujeres embarazadas, las madres y los padres, tienen derecho a recibir información oportuna, veraz y comprensible sobre el inicio, mantenimiento y beneficios de la lactancia materna y del amamantamiento. Los prestadores institucionales de salud que entreguen atención ginecológica, gineco-obstétrica, neonatológica, pediátrica o cualquier otra a mujeres embarazadas o niños menores de 2 años deberán mantener en un lugar público y visible una carta o infografía con los contenidos de esta ley. Además, deberán exhibir el material de promoción de la lactancia materna y del amamantamiento, cuyo contenido al menos deberá contemplar el inicio, mantenimiento y beneficios de la lactancia materna y del amamantamiento. Este contenido será fijado por medio de resolución del Ministro de Salud. ¿Estamos de acuerdo, no? Aprobado. Artículo 5. Participación y corresponsabilidad. Ha sido reemplazado por el siguiente. Artículo 5. Participación y corresponsabilidad social. Toda persona tiene derecho a participar en la promoción, protección y apoyo de la lactancia materna. Este derecho tiene como limitación el derecho al libre amamantamiento por parte de la madre. En consecuencia, tiene derecho a exigir el cumplimiento de esta ley y a denunciar su infracción ante las autoridades competentes cuando corresponda. Es deber del Estado la elaboración de políticas públicas conducentes a la promoción, protección y apoyo de la lactancia materna. ¿Estamos de acuerdo? Senadora. Su micrófono, por favor. Esta sesión está siendo transmitida, entonces para que nos puedan seguir también. Esta fue una discusión larga que tuvimos en la sesión cuando vimos esto. Y acá y llegamos al texto que se acordó acá en la sala, que fue toda distinción, exclusión o restricción que carezca de justificación razonable, efectuada por agentes del Estado particulares que cause privación, perturbación o amenaza del ejercicio legítimo del derecho a lactancia materna será conocida por el tribunal indicado. Todo bien. Espérate, ¿era este de acuerdo? Pero ese artículo es absolutamente reemplazado Sí. por el procedimiento de los juzgados de policía local. Y Ahora lo que estamos viendo es participación y corresponsabilidad. No, está bien, está bien. ¿Estamos bien? Ya, aprobado. Entonces. El artículo 6 es lo que ya vimos. Anteriormente era la protección de la lactancia materna, se extiende también a los procesos de obtención de leche materna y lo que propone la Cámara es suprimirlo porque ya está incorporado. Entonces entiendo que lo damos por aprobado, más bien de forma. Artículo 7. Ha pasado a ser artículo 6, sustituido por el siguiente. Artículo 6. Reemplázase el artículo 18 del Código Sanitario por el siguiente. Artículo 18. Es derecho preferente del hijo ser amamantado directamente por su madre, salvo que por indicación médica o decisión de la madre se resuelva lo contrario. La leche materna tiene como uso prioritario la alimentación en beneficio del o los lactantes que sean sus hijos biológicos. Sin perjuicio de lo anterior,
Todas las madres podrán donar voluntariamente su leche para el uso o beneficio de los recién nacidos que no tengan posibilidad de ser alimentados por su propia madre, o en los casos en que, pudiendo serlo, la leche producida por la madre constituya un riesgo para la salud del lactante. Pero no podrán ser donantes aquellas madres cuya condición ponga en riesgo la integridad e inocuidad de la leche que ha de ser donada. En ningún caso la donación de leche materna se realizará de forma directa del pecho de la mujer donante a la boca del lactante. Además, las madres podrán donar su leche materna para uso en programas de estudio, docencia e investigación en universidades, instituciones educacionales e instituciones públicas, las que no podrán hacer uso comercial de sus resultados. Las donaciones de las que trata este artículo serán gratuitas y no les serán aplicables las disposiciones de los artículos 1137 a 1146 del Código Civil. Asimismo, será nulo y de ningún valor el acto o contrato que contenga la promesa de alguna donación de la que trata este artículo. Las donaciones de las que trata este artículo no podrán causar detrimento alguno al hijo biológico de la madre donante. Todo esto es el procedimiento nuevo que se estableció. Pregunta al Ejecutivo, ¿por qué no se puede la donación de leche directamente del pecho de la mujer? Por su intermedio, Presidenta, la discusión que se llevó a cabo en la Cámara de Diputados por parte de los diputados de la Comisión de Salud era que habían casos donde efectivamente la donación directa de leche tenía algunas consecuencias de salud en los lactantes que podían ser perjudiciales y que por lo tanto lo más sano, lo más inocuo y lo más higiénico era no hacerlo directamente pecho-boca, sino que exactamente hacerlo por medio de estos procedimientos externos. Pero en el fondo lo que ahondaron técnicamente en esa discusión fue un tema más médico y de salud que legislativo o desde un punto de vista de regulación legal. Muchas gracias. Senador Chaguán. Sí, yo creo que está tratando de salvaguardar la salud del hijo biológico y en ese contexto yo creo que tiene racionalidad. Pero sí. Lo sometemos a votación. ¿Está? Senadora Van Rieselbergher, ¿completo? Senador también, yo también a favor completo. Aprobable. No. El artículo 8º. El artículo 8º ha pasado a ser artículo 7. Artículo 7, agregando el siguiente inciso final nuevo en el artículo 1 de la ley número 20.670, pasando entonces el inciso propuesto a ser penúltimo. El inciso que se agrega es el que está en la página 9. El Estado y la sociedad civil promoverán, protegerán y apoyarán la lactancia materna de conformidad con lo dispuesto en el inciso anterior, que es el que está en la página 8, columna central. Ya, queda dentro del sistema Elige Vivir Sano, contemplado. Aprobado, me imagino, por unanimidad. Artículo 9. Ha pasado a ser artículo 8 sin modificaciones. Eso es formal, así que lo aprobamos. Y el 10º también, así que lo aprobamos porque tiene que ver básicamente con ordenamiento. En la página 11 tenemos un artículo 10. El artículo 10 pasa a ser 9 sin modificaciones. Aprobado. Luego la Cámara agrega dos artículos nuevos, 10 y 11. Artículo 10. Incorpórase en la letra C del artículo 13 del decreto 307 de 1978 del Ministerio de Justicia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley número 15.231, juzgados de policía local, el siguiente numeral 15, 15º, a la ley que establece medidas de protección a la lactancia materna y su ejercicio. Está la referencia a la ley. Así que la aprobamos por unanimidad. 10 nuevo. El artículo 11 nuevo está en la página 13 del comparado.
intercálase en el inciso cuarto del artículo 2 del Código del Trabajo, entre la coma que sucede a la palabra sexo y el vocablo edad, la frase maternidad, lactancia materna, amamantamiento. Los actos de discriminación, dice esa norma, son las distinciones, exclusiones o preferencias basadas en motivos de raza, color, sexo, maternidad, lactancia materna, amamantamiento, edad, estado civil, etc. Para cautelar que en el lugar del trabajo, además, esto esté explícito. ¿Estamos de acuerdo? Aprobado. Con eso damos por despachado el proyecto en lo que corresponde a esta comisión. Ahora queda verlo en la sala. Senador. Presidenta, ¿es posible que este proyecto pidamos que sea visto mañana en la sala? Yo creo que es un poco difícil. ¿Sí? Yo la verdad, del despacho. no me quiero... habrá una discusión que tendrá que hacer la SECPRES, pero tenemos un tema de educación que es urgente, tenemos un tema de tutela laboral que hemos solicitado y además yo lo que pediría, porque espero terminar esta sesión con la ley del cáncer aprobada y me parece que para el Ejecutivo probablemente va a ser igual. Este proyecto lo podemos sacar la primera semana de marzo, pero creo que sería bonito terminar con la ley del cáncer aprobada en general en la sala. Entonces, podamos revisar todo eso antes de anticipar solicitudes como comisión. Porque una solicitud fácil del despacho, digamos, un proyecto. Es que hay otro en fácil despacho mañana. Por eso, entonces... Pero toda la disposición aquí lo hemos aprobado con celeridad. Yo quiero agradecerle en eso a los colegas. También tenemos harta gente invitada que yo creo que esto les ha servido a algunos también para entender el proceso legislativo, sobre todo respecto a otros proyectos que están partiendo. Subsecretaria queda invitada a continuar en la sesión, sino también queda liberada si tienen otra cosa que hacer. Muchas gracias, Presidenta, y por su intermedio al resto de la comisión. Nos vamos a retirar ahora, tenemos otra comisión a la que asistir y muchas gracias por la rápida tramitación y esperamos poder terminar de despacharlo y promulgar esta ley prontamente. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Más un agrado cuando se puede trabajar en conjunto ejecutivo y también respecto a mociones parlamentarias. Yo quiero agradecer eso. A veces más bien la agenda del Ejecutivo la que prima, ¿no? Gracias, subsecretaria. Bueno, tenemos en tercer punto el continuar con la tramitación, el primer trámite de la Ley Nacional de Cáncer. Para eso tenemos a varios invitados hoy día. Está el de la Sociedad Chilena de Anatomía Patológica, la doctora Wanda Fernández. Les voy a mencionar para saber quiénes son. De la Sociedad Chilena de Oncología Médica está el presidente, el doctor Luis Villanueva. Bienvenido, doctor. De la Sociedad de Cancerología, la doctora Mónica Campos Muñoz, que no pudo venir en esta oportunidad. De la Sociedad de Cuidados Paliativos, la médico familiar, la doctora Kelly San Martín. Juan Pablo Jäger, ya, para que conste también en el registro. De la Sociedad de Radioterapia, el doctor Roberto Rosso Astorga. Bienvenido, doctor. De la Sociedad de Hematología, la presidenta, la doctora Soledad Undurraga. Past President. Y viene del Instituto Nacional del Cáncer, la doctora Berta Cerda, que está allí, la estaban tapando. Y de la Fundación GIST Chile, la directora ejecutiva, la señora Piga Fernández Campfel. Está presente. Y ella viene acompañada para que queden después Catalina Horta. También viene a nombre de la Sociedad de Mastología, la doctora Paula... A nombre de la Sociedad de Mastología, la doctora Paula Escobar, y a nombre de la Sociedad de Cirujanos, acá el doctor Álvaro García. Es importante para que queden también como registrados. Claro, está Isabela Barca también del Instituto Nacional del Cáncer. Ya. Aquí habíamos conversado con el presidente de la Sociedad de Oncología respecto del trámite del proyecto. Aquí estamos en la discusión en general y por lo tanto lo que queremos es una mirada que nos permita tener observaciones respecto de lo que presentó el Ejecutivo y eso no obsta que en la discusión en particular, ustedes han visto cómo estuvimos revisando el texto en detalle, podamos ahí trabajar. Va a haber una etapa que es un poquito más larga de discusión en el texto específico. Esa es una de las presentaciones, yo le voy a dar la palabra, entiendo que va a intervenir usted, doctor, como en nombre de todas las sociedades, y después le vamos a dar la palabra a Piga en representación de
las organizaciones de pacientes, ahí ella nos puede contar también, hubo una muy buena jornada el día jueves, yo quiero ahí destacarlo porque parte de las actividades de esta comisión en que pudimos procesar en conjunto con muchas organizaciones y representantes de distintos mundos en torno al cáncer, observaciones, y lo que nos van a presentar hoy día es producto de esa jornada, así que tiene la validez también de harta participación previa. Doctor, tiene la palabra. Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias a toda la comisión por la invitación. Yo les quiero contar que nosotros estamos muy contentos y agradecemos realmente el hecho de que se esté tramitando o el inicio de trámite de una ley nacional del cáncer que tanto hemos esperado durante tanto tiempo y que realmente está constituyendo un gran hito en estos momentos para todos nosotros, para el país, y así poder entregarle a nuestros pacientes una atención integral como la que se merecen definitivamente. Como les conté yo, hicimos una revisión. Esto fue una revisión de los presidentes que están presentes hoy en día acá, más otros, a comienzos de enero fue, ¿cierto? En que tratamos de revisar así punto por punto un poco los artículos que aparecen en este proyecto de ley de cáncer. Estuvieron presentes en esta la Sociedad Chilena de Oncología Médica, la Sociedad de Cancerología, la Sociedad Chilena de Radioterapia, de Mastología, de Cirugía Cabeza y Cuello, Anatomía Patológica, Coloproctología y también el doctor con la Sociedad de Cuidados Paliativos. ¿La Sociedad Chilena de Hematología? No estuvo presente, doctora. ¿No fue convocada? No teníamos los mails en ese momento del presidente de esa sociedad. Queda como tarea, sí, para seguir adelante y todo eso. Bien, nosotros fuimos revisando un poco lo que en el proyecto de ley aparece y en el fondo queremos mostrar así, a grosso modo, si estábamos de acuerdo o no de acuerdo con lo que se mostraba. Lo primero que habla del proyecto, el objetivo del proyecto, en que establece un marco normativo que permita desarrollar las políticas, planes y programas relacionados con el cáncer y definitivamente todos como sociedad estamos de acuerdo en ello. En cuanto al contenido del proyecto en que consagra legalmente la existencia del Plan Nacional del Cáncer con el fin de desarrollar y sistematizar las diversas políticas, planes y programas, así como el objetivo de fomentar la formación de recursos humanos, establecer una red oncológica nacional, la creación de guías en materias concordantes con el Plan Nacional del Cáncer y calificar el cáncer como una enfermedad de notificación obligatoria, la creación de una Comisión Nacional del Cáncer y la creación del Fondo Nacional del Cáncer con colaboración público-privada para distintas materias, se está absolutamente de acuerdo en ello. Sin embargo, nosotros en este contenido, en esta primera parte del contenido del proyecto, requerimos más información en cuanto a facilitar el ingreso del sistema de salud de especialistas en materias que hayan obtenido su título profesional o especialización en el extranjero. En cuanto al título 1, las disposiciones generales, nosotros, que es un poco lo que se habló o expuse antes, en el fondo, el objetivo, estamos de acuerdo en establecer un marco normativo. En el artículo 2 estamos de acuerdo en la elaboración del Plan Nacional del Cáncer, cuyo objetivo es diseñar las medidas y propuestas de implementación para el cumplimiento de lo señalado en la ley, considerar una política de formación de recursos humanos y el desarrollo de guías y protocolos. Estamos de acuerdo en fomentar la formación de capital humano especializado, médicos cirujanos y otros profesionales de la salud, según el artículo 3. Sin embargo, no estamos de acuerdo en autorizar el ejercicio de la medicina por parte de profesionales especializados en cáncer o de apoyo clínico para el tratamiento del cáncer que hayan obtenido su título o especialización en el extranjero, previa revalidación o reconocimiento del título y certificación de la especialidad por el Ministerio de Salud y Ministerio de Educación. Estos ministerios se supone que harían un reglamento para permitir esta revalidación. ¿Y por qué nosotros estamos en desacuerdo en ello? Por los siguientes puntos. Porque tenemos ya la existencia de entidades que velan por la convalidación de dichos títulos o certificaciones, que tienen años de experiencia en ella. Porque estas entidades permiten mismas normativas y estándares que se le exigen a los profesionales que obtienen los títulos o especialidades a nivel nacional. Porque
es un organismo independiente de los ministerios, de las sociedades profesionales, de los financiadores y de los prestadores, por lo cual permite y evita la presión de diferentes estamentos, privilegiando un alto nivel técnico, profesional y académico para desarrollar estos roles. De todos modos, este grupo apoya el perfeccionamiento de algunos de estos protocolos de estas entidades, mejorando la oportunidad de rendir las instancias evaluadoras, permitiendo con ello un mayor número de profesionales que puedan incorporarse a los registros nacionales, estando disponible para revisar los procedimientos vigentes al respecto. En cuanto al artículo 4, se está de acuerdo en fomentar la investigación científica, biomédica, clínica y de salud pública en cáncer. Se está de acuerdo en potenciar la cooperación técnica financiera a nivel nacional e internacional. En cuanto a la red oncológica nacional, se está de acuerdo en el desarrollo de centros especializados de alta, mediana y baja complejidad, en la normalización de los centros oncológicos ya existentes o la creación de otros centros a lo largo de la red asistencial de salud del país, según lo que se disponga en la ley de presupuesto del sector público de cada año. Sin embargo, les solicitamos que ojalá quede explicitado que se incorpore un piso mínimo en este presupuesto para cumplir con este artículo. En cuanto a las guías clínicas, estamos de acuerdo en que se deben generar guías de práctica clínica para el tratamiento de los distintos tipos de cáncer y patologías asociadas. Sin embargo, estas guías deben mejorar el estándar en forma continua en base a modelos locales que han permitido el financiamiento de terapias efectivas y de menor perfil de toxicidad en el sistema privado, y que por temas de acceso, presupuesto y financiamiento no han podido beneficiar a los pacientes del sistema público. En cuanto al Registro Nacional del Cáncer, estamos de acuerdo en que el cáncer tiene que ser considerado una enfermedad de notificación obligatoria. En cuanto a la comisión, estamos de acuerdo en el objetivo de la comisión, que es asesorar al Ministerio en las formulaciones de política, investigación, implementación de estrategias, prácticas para los distintos ámbitos relacionados con el cáncer. Y así, en todos los artículos, en el artículo 9, que aparecen todas las funciones de esta comisión, estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo en la conformación de esta comisión. Sin embargo, solicitamos que quede explicitado que los representantes de las facultades de medicina, de las instituciones también de educación superior que hayan sido convocados, sean quienes hayan demostrado una experiencia técnica en materias relacionadas al cáncer. En cuanto a los conflictos de interés y los deberes de abstención, estamos de acuerdo, al igual que el funcionamiento de la comisión. En cuanto al Fondo Nacional del Cáncer, estamos de acuerdo en la creación de este fondo para financiar total o parcialmente programas y proyectos que se encuentren relacionados a investigación, estudio, evaluación, promoción, prevención, vigilancia y pesquisa del cáncer. Sin embargo, solicitamos que se explicite que los fondos que estos fondos sean destinados como un aporte extra a los fondos que actualmente se utilizan en diferentes sistemas y no se trate de una redistribución de los mismos fondos que actualmente se utilizan para financiar prestaciones que ya están garantizadas. En cuanto a la composición del fondo, se está de acuerdo en que provengan de recursos de cooperación internacional y por concepto de donaciones, herencias y legados, pero también se solicita que el Estado participa directamente en la asignación de recursos para conformar también parte de este fondo. En cuanto a la asignación del fondo, se está de acuerdo en que sea mediante concursos públicos y que participe de distintas entidades. Sin embargo, solicitamos que esos concursos o esos dineros sean otorgados por una comisión técnica que en conjunto con el subsecretario de Salud se puede hacer y que sea ojalá una comisión ya independiente de la Comisión Nacional del Cáncer que se forma ahí, dado que se necesitaría a lo mejor algún tipo de expertise especial en ello.
estamos de acuerdo en que el reglamento se lleve a cabo por el Ministerio de Salud y hoy día yo creo que también podría el reciente Ministerio de Ciencia y Tecnología también participar claramente en la creación de este reglamento de concursos públicos. En cuanto a las donaciones, no somos expertos al respecto en esa parte, así que yo creo que eso lo dejamos ese punto a los que son los expertos. Y en el reglamento del fondo también creemos que debe participar el Ministerio de Salud en conjunto con Hacienda y tal vez el nuevo Ministerio de Ciencia y Tecnología también en ello. Eso es en cuanto a lo que está publicado en el proyecto de ley de cáncer. Sin embargo, igual tenemos algunas otras sugerencias que tal vez no aparecen en este proyecto de ley. Y en cuanto a recursos humanos, nosotros sugerimos la asignación de fondos especiales para fomentar la formación del capital humano en el área de acuerdo a las falencias existentes. También sugerimos la asignación de nuevos incentivos económicos, académicos, con el objetivo de retener a los profesionales en el sistema público, porque puede atraer muchos profesionales extranjeros y de otros ámbitos, pero si el sistema privado también los cautiva, finalmente el sistema público siempre va a tener ese déficit. Entonces necesitamos, a lo mejor creemos que es necesario nuevos incentivos en esa parte, sobre todo en nuestros colegas que van a trabajar en provincia. Y también necesitamos nuevos cargos, generación de nuevos cargos, no solamente para médicos, sino que también para todos los profesionales relacionados con la atención integral de los pacientes. Psicooncólogos, tenemos una gran cantidad de psicólogos hoy en día en este país y que no encuentran trabajo en el fondo porque no existe el cargo. Y ellos nos podrían igual facilitar y ayudar mucho en esa tarea. Nutricionistas, kinesiólogos, técnicos paramédicos, etcétera, etcétera, etcétera. Y en cuanto a los recursos físicos, queremos también proponerles, si existe la posibilidad, ya sea a través de esta ley o a través de las leyes ya existentes, un Fondo Nacional de Intervenciones Oncológicas de alto costo. De tratamientos que hayan demostrado su efectividad. Y en estos tratamientos incluyen medicamentos oncológicos que suplan con las demandas del país y se consideran algunos de ellos que son importantes y que van a tener un gran impacto en el tratamiento de nuestros pacientes. De esta manera le pedimos en el fondo que sea el gobierno quien tal vez comercialice o haga los tratos directamente con las matrices de los laboratorios, las casas matrices, los laboratorios, para así obtener precios más razonables. Creo que esto ya se hace en Uruguay, ¿cierto? Creo que es así como en Uruguay se traen los medicamentos oncológicos. Insumos que en la actualidad no se encuentran disponibles de rutina y que se utilizan en los procesos diagnósticos, de tapificación o de tratamiento. Y también este fondo que cubra procedimientos o intervenciones cuya complejidad y reducido número actual impiden su implementación a nivel generalizado. Presidenta, esas son como nuestras sugerencias. Muchas gracias. Muchas gracias además por lo atingente al texto y yo insisto que hay algunos de los planteamientos que ustedes han hecho que yo creo que se van a repetir en las próximas exposiciones y en algún minuto sería interesante poder avanzar en como el detalle para hacer una propuesta que sea viable, sobre todo los temas de fondo de medicamentos. Creo que hay temas que se empiezan a repetir en las audiencias. Senadora. Bueno, primero agradecer la presencia de ustedes. Creo que efectivamente este proyecto de ley aborda una temática importante. Yo comparto absolutamente, es decir, que acá el nivel de los profesionales de la salud, particularmente los médicos en Chile, es bueno. Y por lo tanto, comparto el hecho de que no se puede disminuir esa exigencia para médicos extranjeros. Es decir, si hoy día los médicos chilenos dan un determinado tipo de examen, me parece que esa es la línea basal mínima que tiene que cumplir cualquier médico que ejerza la medicina en el país, ¿no? Entonces yo por lo menos lo comparto absolutamente. Porque además creo que es de justicia, porque las personas que tienen recursos pueden escoger el médico que consideren que tiene más competencias y en cambio quienes se atienden en el sistema público se atienden con quien les toca y por lo tanto el sistema público debería garantizar que son todos médicos con una formación de calidad.
en primer lugar. En segundo lugar, yo quería plantear lo siguiente, que sé que es parcialmente atingente a este proyecto de ley. No todos los cánceres están en GES, hay solo algunos. Pero a mí me parece que hay una situación que debiera ser, que debiera, digamos, considerarse. Si una persona que tiene un cáncer, por ejemplo, nasofaringio, me tocó un caso de un paciente que tenía un cáncer nasofaringio que se trató, que se controló regularmente y en uno de los controles al año o 2 años después aparece con una metástasis. Como el cáncer original no es cubierto por el GES, tampoco es cubierto este caso con metástasis. Entonces a mí me parece que debiera conversarse con el Ministerio porque un cáncer que fue tratado, que el paciente que eventualmente remitió y que presenta una metástasis no puede esperar 2 meses para iniciar su tratamiento, porque ya son metástasis que están pulmonares o que son óseas y por lo tanto creo que son situaciones que debiera evaluarse cuando nos toque ver el tema. Yo entiendo que ojalá todos los cánceres estuvieran en GES, pero me parece a mí que un cáncer tratado que tiene una recaída debiera ser tratado de una manera distinta, porque además esa persona no tiene tiempo. Es decir, No, si claro, se demora sí. 2 meses en iniciar tratamiento, está muerto. Absolutamente, senadora, estamos de acuerdo en eso y entonces también con esta generación de nuevos recursos humanos, a lo mejor en el país, sobre todo que se mantenga en el sistema público, va a permitir que disminuyamos esa brecha de ese paciente y ese paciente tenga un acceso rápido a la atención que se merece. Ujú, sí. Yo les quiero sugerir que podamos escuchar a las organizaciones de pacientes, y además es un poco más amplio que organizaciones de pacientes que tienen observaciones similares. Y después de eso podamos dar un espacio. Está la directora del Instituto Nacional del Cáncer, además, que también quiere hacer una breve presentación. Doctor, ¿usted quiere agregar algo a la presentación? Antes, te voy a pedir que aprietes ahí para que se escuche. Yo solamente, digamos, quería que quedara en acta la molestia que represento yo a la Sociedad Chilena de Hematología por no haber sido convocado a la discusión. En todo caso, nosotros lo discutimos dentro de la sociedad y también evaluamos punto por punto y hay cosas que me gustaría poder después añadir. Si quiere agregar algo, este es el momento. Y solamente clarificar que esto tiene que ver con un tema de ustedes, ¿no? No, sí, absolutamente. Lo que sí, que lo pueden conversar después en la comisión y no tengo duda de que no hay ni una mala fe al respecto. Pero sí, lo que puedo dejar comprometido como comisión es que... Yo sé que no hay mala fe. Lo que puedo dejar comprometido como comisión es que nosotros, así como lo hicimos con las organizaciones de la sociedad civil, de pacientes, incluso representantes del laboratorio, fue bastante abierta la convocatoria. Hubo gente del mundo académico, que también podamos hacer quizás en marzo con ustedes una presentación en detalle, una discusión más larga en una jornada distinta a la comisión, que nos permita trabajar sobre todo en la línea de las propuestas. Eso lo podemos asumir nosotros desde la comisión. Vamos a escuchar primero a la doctora. Simplemente para dar la tranquilidad, que estamos recién en la discusión en general. Ahora viene todo el proyecto. Sí, estimado senador. Sí, señora presidenta, yo sé que no hay ninguna mala fe, solamente que como está también escrito siempre en la ley de cáncer, se omite completamente digamos, la palabra hematólogo y que vemos una cantidad de cáncer que son todos los tumores líquidos y que es una cosa que en general en la ciudadanía no se entiende, no se conoce bien. Entonces, a nosotros nos interesa que empezar a posicionarse un poco porque el se tipo entiende de leucemia cuando uno... Sí, pero hay muchos tipos y que van a ir aumentando a medida que la población vaya envejeciendo en una manera absolutamente exponencial. Yo no voy a quitarle tiempo a la comisión, solamente decir que estamos de acuerdo con varias de las cosas que presentó el doctor, pero algunos detalles que no sé si sea atingente en este momento tocarlos, como por ejemplo que la ley Ricarte-Soto en el artículo 4 con respecto a la investigación, la ley Ricarte-Soto solo incluyó exigencias
incluyó algunas exigencias que han obstaculizado la investigación y que sugerimos que sean revisadas, especialmente en lo que es a consentimiento informado para estudios retrospectivos de pacientes que a lo mejor han fallecido. Por otro lado, con respecto al artículo 5, con respecto a la ley la normalización de los centros oncológicos y que no debe quedar sujeto solamente a la ley de presupuesto, sino que también a otro tipo de donaciones. No solamente que aumente la ley de presupuesto, sino que también quede abierto a otro tipo de donaciones para su ejecución. Otro tipo de donaciones al que puedan ingresar recursos. Que puedan ingresar recursos de otro tipo. También la capacitación básica en la sospecha a nivel de la atención primaria en salud, que es muy importante y que también dar en alguna parte, digamos, abierta todo lo que sea consulta a través de telemedicina. Un punto importante de este artículo, establecer, digamos, para los pacientes que deben trasladarse, que puedan permanecer en el lugar donde van a ser tratados en condiciones mínimas de dignidad y seguridad para su salud en la ciudad que los acoja, porque en eso en este momento está bastante descuidado. Con respecto a las guías clínicas, eso que nosotros decimos que deben ser revisadas con mayor frecuencia de acuerdo a la evidencia como se vaya presentando. Con respecto al Registro Nacional de Cáncer, que requiere un fortalecimiento de la epidemiología con recursos humanos y tecnológicos, porque se habla de este registro, pero se requiere un aumento importante del número de recursos humanos para poder llevarlo a cabo. Del título 2 de la Comisión Nacional del Cáncer, con respecto a los integrantes de la comisión, que durarán, dice, 3 años en dicha función y no podrán ser prorrogados, creemos que debe existir la posibilidad de prórroga de acuerdo al desempeño y por votación de la comisión. El título 3, el Fondo Nacional del Cáncer, sobre los proyectos a financiar, dice exclusivamente con la investigación, estudio, evaluación, promoción, desarrollo de iniciativas para la prevención, vigilancia, pesquisa del cáncer. Nos parece que siempre debe quedar incluido en este proyecto todo lo que esté relacionado con equipamientos y también tratamientos. Con respecto al artículo 14 sobre la administración del fondo, es importante que lo que se dictamine, digamos, no signifique trabas burocráticas, sino que permita que los fondos se utilicen de manera expedita y, por otro lado, que no se utilicen para otros fines que no tengan que ver con el cáncer, que quede eso explicitado. Y sobre la ley de donaciones, aunque no entendemos mucho el asunto, no nos compete, pero creemos, por lo que hemos escuchado en otras presentaciones, que es deseable que este artículo modifique esta ley para hacerla más simple y atractiva para las empresas para poder obtener más recursos a través de esa vía. Eso sería mi comentario. Muchas gracias, muy atingente. Le vamos a dar la palabra ahora a Piga. Ella es presidenta de Chago, pero aquí viene en representación del, uno podría decir, movimiento por la Ley Nacional del Cáncer. Ahí sí. Presidenta, muchas gracias. Muchas gracias a la Comisión por la invitación. Para mí realmente es un tremendo honor estar hoy día aquí. Yo soy paciente de cáncer y represento a muchos más que estamos muy esperanzados en esta nueva ley, porque para muchos significa probablemente prolongar la vida y poder seguir siendo ciudadanos activos y participativos de la sociedad. Quiero agradecer a todas las personas que han hecho posible que estemos hablando precisamente de una ley, el hecho que estemos aquí hoy día, y también agradecer a todas las personas que quizás dejando sus necesidades propias o sus intereses particulares, han colaborado y se han volcado en trabajar juntos para que esto sea posible. Esto primeramente se vio en toda la gente que trabajó junto a nosotros para la marcha por la Ley Nacional del Cáncer en noviembre, que fue realmente un éxito.
¿no? Y después esa misma voluntad de trabajar juntos por un bien común, dejando los propios de lado, se vio en el seminario que tuvimos la semana pasada, en el cual asistieron aproximadamente 80 personas, quizá un poco más, y que se hizo, se habló de la ley, se explicó, y eran participantes de distintas áreas. Había participantes, o sea, representantes de la sociedad científica, oncólogos, médicos, representantes de la industria farmacéutica, del gobierno, agrupaciones de pacientes. O sea, había una variedad de personas que asistieron. Y todos los asistentes, en una forma aleatoria, nos dividimos en 3 grupos, y en cada grupo se habló de la ley y cada uno hizo sus observaciones ya al respecto. Todas esas observaciones están en un documento que le estamos entregando acá. Tratamos en lo posible de colocarlas todas para que todos se sintieran que estaban representados. Y lo que yo les voy a presentar ahora es un resumen, en realidad como artículo por artículo, de más o menos en qué nos basamos. En el objetivo de la ley, estamos, primero que nada, conscientes de que tiene que ser una ley que tenga al paciente en el centro, que las necesidades del paciente sean el foco de la ley, ¿no? Y que garantice el acceso a la infraestructura de donde tiene que él tratarse y estar, al diagnóstico y tratamiento para todos los tipos de cánceres, el acceso a la información y a la educación, al acompañamiento y orientación, y también a la protección laboral, no solo a las licencias, sino que también a la reinserción laboral posteriormente. En relación al artículo 2, el Plan Nacional del Cáncer, pensamos que 5 años es un periodo muy largo, y la propuesta entre todos fue quizás 2 años, precisamente porque es tan dinámica en este minuto tanto la investigación como los procesos, que consideramos que 2 años sería el óptimo. Se habló mucho también Perdón, Piga, un segundo, que el senador dice que no coincide el documento. Es que lo que está presentando Piga es una síntesis y el respaldo en detalle está en el documento, para que se entienda, pero son los mismos contenidos. Sí, son los mismos, pero están solo resumidos en esto que estoy dando, ¿ya? Se habló de tener una actualización continua de los protocolos y los tratamientos, y de la cobertura de todas las patologías oncológicas, independientemente que estén en el GES o en Ricarte Soto. En relación a los recursos humanos especializados, se habló mucho de la capacitación, no solo del personal médico o biomédico, sino que de todas las personas que tengan relación con un paciente oncológico. Incluso alguien dijo, desde la persona que abre la puerta, ¿no? Que hay que capacitarlos para que entiendan por lo que está viviendo el paciente con cáncer y lo traten de una forma adecuada. Hablamos también de que incluir la cátedra de oncología en las mallas curriculares de todas las carreras del área de la salud, fortalecer la capacitación oncológica en la atención primaria, y también de incluir a otros ministerios en este proceso, ministerios que van a tener, que también están relacionados, deporte, hacienda, también incluirlos. En relación a la investigación, se garantiza el acceso a la información de los registros, apoyan la creación de un banco de tumores, incentivar la investigación en los centros de mediana y alta complejidad, y también incorporar en las áreas de educación, o sea, que la investigación no sea clínica, sino que también incorpore otras áreas como proyectos de áreas de educación, de acompañamiento y de adherencia. En relación a la red oncológica, potenciar el rol de la Asociación de la Asistencia Primaria de Salud, que se favorezca la comunicación entre todos los niveles de la red oncológica. También salió mucho el tema de facilitar la ruta del paciente, estos gestores de casos que a veces son muy útiles, o sea, son muy necesarios en realidad. Humanizar la gestión, y también otro tema es la entrega de prestaciones por parte de las fundaciones.
recién hablaba el doctor de la capacidad de los 5 oncólogos, que a lo mejor no están los cargos, pero a lo mejor hay fundaciones, de agrupaciones de pacientes, fundaciones, que podrían ser prestadores de ese tipo de servicio. Y sobre todo subrayó mucho tener que es una mirada social y multidisciplinaria. En relación a las guías clínicas, que la participación de especialistas calificados en las patologías oncológicas y con actualizaciones permanentes con referencias internacionales. Después hablamos del registro de pacientes. Se habló mucho que en vez de esta pasar a manos de ¿cómo se llama? Redes asistenciales, se quede en manos de salud pública porque ya tienen un trabajo hecho al respecto. Y que toda la data de estos registros cada cierto tiempo se presente a la comunidad que se interese para que les pueda servir para su investigación. La notificación obligatoria también estamos de acuerdo con ella, y la implementación de un sistema de registro obligatorio tanto en el sistema público como en el privado. En relación a, después tenemos a la integración de la comisión. Pensamos que sería muy bueno poder otorgar una mayor atribución a la sociedad civil para la elección del Consejo y agregar en a un representante de la red pública de salud, porque es el que están constantemente en contacto con el paciente, y a representantes de regiones y de otros ministerios. Después, en relación al Fondo Nacional del Cáncer, que las fuentes de financiamiento sean específicas y con fines determinados para evitar competencia de unos a otros de quién capta los fondos, sino que sean por un fin específico. Un marco legal que fomente las donaciones, lo que sea la doctora, que las haga más atractivas para que podamos obtenerlas, y incorporar también fondos regionales. Y el financiamiento, pensamos que la ley debe, para garantizar la permanencia, tiene especificar el marco presupuestario, ¿no? Que tenga recursos fiscales. Aquí hay que ser muy creativo en realidad, ¿no? Por eso hablamos de recursos fiscales, colaboración público-privada, donaciones. Se habló también de un seguro universal obligatorio oncológico por parte del empleador y del trabajador. Se pide mucha transparencia en cuanto al informe financiero y a las obligaciones. Y también otra sugerencia fue obtener financiamiento a través de los impuestos a sectores que impliquen un factor de riesgo para la enfermedad, como alimentos o tabaquín. Eso es. Muchísimas gracias. Muchas gracias y gracias por todo el trabajo que hay detrás. En el documento que tenemos nosotros está más desarrollado y además está el registro de lo que fueron las presentaciones de cada uno de los grupos. Yo quiero destacar ahí el compromiso, y se planteó ese día además el respeto de distintas opiniones y el valor también de la diversidad de personas que participaron. Y nosotros lo hemos reiterado muchas veces, si hoy día estamos discutiendo esta ley es porque ustedes lo han dicho, o sea, han salido a la calle en forma también alegre, propositiva, pero han puesto el rostro para algo que no tenemos duda que es prioridad. Tenemos también a la directora del Instituto Nacional del Cáncer, que ella quiere tener una presentación. Le vamos a pedir que sea breve. Y a mí me parece que es bien oportuno en el contexto de que es una bajada de uno de los artículos de la ley que tiene que ver con el fortalecimiento de la red de centros oncológicos. Y no hay duda que el Instituto Nacional del Cáncer en eso es piedra angular. Hay un proyecto que está en discusión y yo creo que esto lo que nos pone sobre el tapete, estimados colegas, es cómo garantizamos en la ley el financiamiento para la ejecución del plan. O sea, uno entiende que la bajada presupuestaria probablemente está en el detalle del plan, pero hoy día, tal cual como está el texto, nada nos garantiza que esos recursos van a estar. Dos cosas, nosotros tenemos hasta las 2 de esta sesión. Les pediría a los colegas si nos podemos quedar unos 10 minutos, no más que eso. O la otra es que sometamos a votación al tiro y escuchamos la presentación de la directora.
Sometemos entonces, me parece bien simbólico además que hoy día sometamos a votación en general con presencia de los representantes de los pacientes, las agrupaciones también del mundo de las sociedades científicas que les toca estar directamente relacionados con la gente que vive en cáncer. Sometemos a votación. Y después le damos la palabra. La señora presidenta pone en votación la idea de legislar. Señor Quintero, ¿cómo vota su señoría? Señora Van Rieselberg, señor Chaguán. A favor. Señora presidenta. A favor. Queda aprobado por 4 Con votos. eso queda aprobada la idea de legislar respecto de la ley de cáncer. Y vamos así a pedirle al Ejecutivo que ojalá podamos tener urgencia para verlo la próxima semana en la sala. Le vamos a dar, directora, ¿usted hace una introducción o pasamos directamente a su representante? Hola, buenas tardes a todas, a todos. Buenas tardes. Soy Isabel Abarca, estoy en la Subdirección de Desarrollo Institucional del Instituto Nacional del Cáncer y acompaño a la directora, la doctora Berta Cerda, y también nos acompaña el Servicio de Salud Metropolitano Norte, del cual depende actualmente el Instituto Nacional del Cáncer. En principio comentar que también pudimos participar del seminario de análisis del proyecto, por lo tanto parte de las observaciones igual nos reflejan respecto de lo que el equipo del instituto, que participa permanentemente con sus expertos en las mesas ministeriales, en los espacios, en las actualizaciones de las guías clínicas, de los protocolos. Entonces creemos que la invitación también es relevante para nosotros para relevar el rol que debería jugar una institucionalidad como nuestro Centro de Referencia Nacional en la operacionalización del proyecto. Los antecedentes que traemos, y yo voy a ser breve en la presentación, ustedes tienen la copia que tiene un poquito más de información, lo hicimos así justamente para ello, tiene que ver con el esfuerzo que ya, esta es una tercera versión, pero que finalmente llega a puerto al menos en la etapa de entrega y de ingreso al Ministerio de Desarrollo Social para contar con un nuevo Instituto Nacional del Cáncer. Y para ello nosotros les vamos a compartir algunos elementos de la configuración que tiene este establecimiento como referencia nacional en la lógica de la Red Nacional de Cáncer que se plantea en el proyecto de ley. O sea, en ese sentido, su modelo de gestión y su planteamiento de cómo se proyecta hacia el futuro estaría recogiendo la idea de configurar esta red teniendo un centro de mayor complejidad en el país, que es el Instituto Nacional del Cáncer actualmente. En términos concretos, no nos vamos a detener en los parámetros y en los componentes epidemiológicos que ya están contenidos en todo el marco conceptual de la ley. Comentar que el Instituto Nacional del Cáncer es un establecimiento público de atención oncológica integral que tiene una categoría de instituto, por lo tanto puede y desarrolla las áreas no solo asistencial, sino que docente de investigación. Es un referente nacional para casos de mayor complejidad de patología oncológica en el país y coordina la macrored de radioterapia con un centro satélite en el área sur de la región metropolitana y obviamente es un establecimiento acreditado y autogestionado en red. Si bien en términos de su rol es súper relevante a nivel país, se emplaza, para los que no lo conocen, en una superficie de metros cuadrados reducida, con una infraestructura que tiene distintas datas, pero la más antigua yo creo que es como del año 20, en donde las condiciones de infraestructura y de recursos, por supuesto, que están muy lejos de poder permitir que cumpla el rol que el Instituto tiene dentro de la red asistencial oncológica en Chile. Por lo tanto, parte de ello y la epidemiología del cáncer y su proyección fueron parte del sustento de priorizar este estudio de preinversión hospitalaria y ser apoyado desde el Servicio de Salud y luego del área de inversiones del Ministerio de Salud. Y también un punto que quizá en el proyecto de ley no está tan explícito, que tiene que ver con un modelo de atención para el paciente oncológico que tenga una mirada integral, y en eso el Instituto Nacional del Cáncer tiene un desarrollo que debiera también ser recogido en la mirada de cómo se articula una red de establecimientos y que recoge en el proyecto un modelo de atención y un modelo de gestión en red que asegure esta continuidad y coordinación de la atención con foco en los pacientes, como decía recién Piga.
Como decíamos, el instituto tiene una visión de ser un centro público de mayor referencia en el país y que entregue un modelo de atención oncológico integral y humanizado. Y los desafíos que quedaron plasmados en el proyecto y que son consistentes con lo que plantea una red nacional oncológica es que siga siendo un referente en términos de radioterapia para la región metropolitana, pero que desarrolle técnicas de mayor complejidad y ahí sus expertos puedan tener un rol en términos de homologar también el acceso en igual calidad y estándares para los pacientes del país, ampliar la oferta de cirugía oncológica. Hoy día tiene un recurso bastante reducido, no sé, 3 pabellones quirúrgicos en el Instituto Nacional del Cáncer, es algo bastante acotado para que los pacientes puedan acceder a operarse con los oncólogos especialistas que tienen la mayor casuística a su haber para hacer una intervención inicial que sea más segura. En el ámbito de oncología médica y oncohematología no ha logrado desarrollarse a la fecha para aportar a la red nacional en el área de hematología intensiva, sí en el área de oncología médica, por supuesto. Ahí aborda toda la atención del área metropolitana norte, pero en hematología intensiva tenemos una brecha que absorber para sumarnos a la oferta que hay actualmente en la región para el país, con un segundo centro de trasplante de médula ósea para adultos. En el ámbito de la cirugía oncológica compleja, nuestro equipo recibe del país los pacientes más delicados y con cáncer de cabeza y cuello, con reconstrucción de microcirugía, que es un impacto tremendo para la reinserción social, funcional, no solo de la sobrevida de esos pacientes que se ven afectados fuertemente por el problema del cáncer, pero además por las secuelas del mismo tratamiento cuando son tumores en el área de cabeza y cuello. Y bueno, hoy día lo es y la idea es potenciar también el centro como referencia nacional para la quimioterapia de osteosarcomas y Ewing, que son tratamientos de mayor complejidad. Y el abordaje integral que decíamos, que es potenciar aspectos que el instituto ha ido desarrollando, pero que obviamente está lejos de poder ofrecerlo con los recursos adecuados en términos de cuidados paliativos, rehabilitación, psicooncología y la incorporación de medicina integrativa. Así entonces, el Instituto Nacional del Cáncer quedó en su perfil validado por el Ministerio de Salud e ingresado en el Ministerio de Desarrollo Social como un referente de mayor complejidad en la resolución de la patología oncológica para Chile, como referente para la patología oncológica de la red local, o sea, ahí en un rango más amplio de complejidad, que sería la red del Servicio de Salud Metropolitano Norte, y en otro componente en la región metropolitana, y que potencie, por supuesto, y pueda tener recursos para desarrollar las 3 líneas, la asistencial, la docencia y la investigación. Va a quedar en su material los distintos ámbitos de población, porque al ser referente nacional, sus prestaciones se separan en términos de grupos de prestaciones para el área territorial más cercana y se va en el fondo reduciendo para prestaciones que son de abordaje nacional, considerando que van a haber otros centros de mayor complejidad a lo largo del país que debieran estar articulados y coordinados en esta red. En su documento también están los ámbitos que más potencia la cartera de prestaciones que está aprobada para proyectar el nuevo instituto en atención abierta, cerrada, en apoyo diagnóstico y terapéutico, en ampliación de la oferta quirúrgica y en otros componentes que hoy día tenemos una brecha enorme como informatización, desarrollo de telemedicina, entre otros. La cartera de servicios está aprobada que crezca en un 104%, o sea, duplique su número de prestaciones y en muchas de ellas que hoy día se hagan también a un nivel mayor de tecnología o de complejidad. Y el crecimiento es sustantivo, o sea, si hoy día como referencia el instituto puede hacer del orden de 91.000 consultas médicas de especialidad al año, está proyectado que en su plena producción puede hacer 251.000. O sea, es un crecimiento que en este caso el área de inversiones, la red, ha aprobado y está dimensionado en función del incremento de la incidencia y no solo en la proyección de lo que hoy día puede hacer el instituto. ¿Sí? Ahí hay como referencia un poco en los distintos ámbitos de consultas, egresos, cirugía, radioterapia y quimioterapia, el crecimiento que implica las estimaciones de producción, o sea, la demanda que aprobó el área de inversiones para dimensionar los recursos para el nuevo instituto, que contaría con un incremento importante en sillones de quimioterapia, hoy día hay 17, tendría 28, hoy día hay 5 aceleradores lineales, se proyectan 11, hoy día hay un equipo de rayo solo, serían 5, hoy día hay 2 tomógrafos, serían 5 para considerar el componente de imagenología y de radioterapia.
y obviamente contar con la tecnología de punta en términos del proceso diagnóstico y de seguimiento como PET-CT, que hace poco tiempo el instituto ya lo tiene en funcionamiento, aunque aún no con financiamiento, y que se modernice la tecnología de medicina nuclear con PET-CT. En términos de camas, que es un indicador bien concreto para dimensionar el crecimiento, actualmente el Instituto Nacional del Cáncer tiene solo 81 camas y está proyectado que el nuevo edificio tenga 249, con un incremento importante en camas de mayor complejidad y, como decíamos antes, con la incorporación de camas de trasplantes y hematología intensiva, con ampliación de atención domiciliaria para su área territorial, cirugía ambulatoria que hoy día no se desarrolla, y la opción de responder en términos virtuales a los requerimientos de consultas y apoyo a distancia a los pacientes que tienen manejo en el instituto, que van a ser de distintos lugares del país y no solo del territorio. En términos quirúrgicos, como decíamos, el crecimiento es muy significativo, de 3 a 13 pabellones, que sí debiera permitir que los pacientes que requieren una cirugía oncológica se la hagan de primera mano, oportunamente, con los especialistas más idóneos. En términos de la inversión en equipamiento, son del orden de 50.000 millones de pesos. Ahí está la separación, porque suena muy grande la cifra, pero la mitad casi son los costos que tiene la radioterapia, por ejemplo, ¿sí? Entonces, ahí quedó esa separación para que pueda ilustrar un poco. En términos de tecnología de la información, también son montos más o menos importantes, pero en los proyectos de inversión hospitalaria actuales, la verdad es que el componente de tecnología, si no se incorpora fuertemente, van a estar inaugurando los establecimientos con una brecha enorme en lo que se requiere en tecnología, y ahí, si bien aumentan los costos de inversión e incluso de operación, todavía no se tiene muy estudiado finalmente en el largo plazo cuál es la optimización y cuánto debemos también pagar por contar con mayores tecnologías en términos de la operación de los hospitales públicos. En términos de recursos humanos, el Instituto Nacional del Cáncer, en el año base de estudio, que fue el 2016, tenía 518 cargos, y lo aprobado para el proyecto son 1.485 entre ley médica, ley 18 y ley 15, que son los turnos, digamos, de funcionarios. Ahí en la síntesis es como los funcionarios que en un día estarían en el hospital serían 1.174 y 97 personas 24 horas, para dar cuenta de las dimensiones que está proyectada. Hoy día estamos en una superficie de 13.000 metros cuadrados, de los cuales 2.110 están inhabilitados desde el terremoto del 2010, y lo que requiere la demanda que se ha estudiado para el perfil y el área de influencia que les comentamos para el instituto es un edificio de 74.353 metros cuadrados. O sea, la brecha en la que nos encontramos dando respuesta es absoluta. En términos de sustentabilidad financiera, la verdad es que ahí está un poco el análisis del total de gasto en términos de personal y de gastos de operación, que incrementaría el manejar un crecimiento de esta magnitud de 14.000 a del orden de 57.000 millones. Y el costo de inversión para este proyecto es del orden de 178.000 millones de pesos y 139.000 en costo social. Uno de los puntos, y que probablemente es relevante que se toque en adelante en la ley o en los reglamentos, son las dificultades en términos de financiamiento, de costeo, de valorización de las prestaciones oncológicas, que han habido avances actualmente en términos de código de algunas prestaciones, por ejemplo, de radioterapia, pero la verdad es que cuando uno hace este análisis para el proyecto nos encontramos con un volumen de prestaciones que están como en un saco, entre comillas, de presupuestos institucionales no codificados y no valorizados individualmente, y para el costo que tiene el manejo integral de un paciente con cáncer, la verdad es que es evidente que el sistema de financiamiento hospitalario de un hospital general no es el adecuado para mirar el manejo de un centro de alta complejidad para una patología que requiere un abordaje tan integral como el cáncer. Eso fue una limitante en términos también metodológicos para hacer los análisis financieros del estudio. También quedó como recomendación, y nosotros esperamos que se pueda ir analizando en el marco de la ley. Y en términos concretos del proyecto, estamos actualmente en un rate FI, falta información en el Ministerio de Desarrollo Social, pero no tiene que ver con los módulos del proyecto, y ahí es donde también queremos pedirle su empuje y su apoyo a esta comisión, señora Presidenta, que tiene que ver con la localización. Con la localización, el proyecto está ingresado al Ministerio, como dijimos, presentado, aprobado, pero no tenemos una sanción de la localización en que se encuentra, por lo tanto eso hace que los años
para materializar. ¿Cuáles son las alternativas de localización? Exacto. Entonces nosotros trajimos los antecedentes que tenemos hasta ahora. El Ministerio de Salud no ha hecho la definición final, pero la información que nosotros manejamos es que habría una identificación por parte del Ministerio de Salud en la comuna de Providencia y otra en la comuna de Independencia, que es de la que manejamos nosotros más antecedentes, y por eso nos acompaña también el jefe de recursos físicos del Servicio de Salud Metropolitano Norte. Para esa localización nosotros tenemos un estudio de cabida, un terreno público, que es donde se emplazaba el antiguo Hospital San José. Ese es el paño completo en la comuna de Independencia, que es un terreno de 56.290 metros cuadrados, que tiene un componente de monumento histórico, pero que solo aborda una fracción del terreno. Por lo tanto, se ha hecho un estudio considerando el componente no patrimonial del terreno, que tiene además pronto a inaugurar la estación de la línea 3 Hospitales en el metro, por lo tanto está a 2 cuadras en términos de accesibilidad y está cruzando, si se fijan, el hospital oncológico, o sea, el instituto actual, digamos, o sea, en términos de funcionamiento conjunto, de puesta en marcha, de gestión del cambio y de accesibilidad para los pacientes del territorio que hoy día accede mayoritariamente, también es bastante positivo. El estudio de cabida en todos los parámetros de superficies máximas de edificación, de coeficientes de ocupación, de constructibilidad, están dentro de los parámetros. Ya se hizo con las dimensiones que están proyectadas y aprobadas en el estudio y se hizo la consulta del certificado y hay un antecedente más en extenso que el servicio y el instituto le han entregado al ministerio. ¿Sí? El Servicio de Salud hizo un análisis también de cuáles serían las brechas para usar esa localización y son 26 comodatos que hay vigentes para el uso de lo que hay edificado hoy día en esas dependencias, pero los más complejos son 2, que es el Hogar de Cristo y CONAC, que se podrían concluir en un plazo de 18 meses. Entendemos que en el caso de la alternativa de Providencia estaríamos condicionados a que termine el proceso de construcción del Hospital Salvador, ocurra un proceso de puesta en marcha, de traslado, de demolición y luego de inicio de un proyecto para nuestro establecimiento. Que esos son 2 años, 3 años. O sea, en el proyecto de inversiones el Ministerio nos ha informado que estaría este proyecto... 5, que quede registro. En el proyecto, o sea, en el cronograma del plan de inversiones aparecemos en la última etapa, o sea, con un compromiso de adjudicar para iniciar la etapa de diseño y construcción al 2022, entendiendo que está condicionado por una disponibilidad de terreno que tiene una condición. Pero estamos en 2019, 2022 son 3 años y en estas condiciones tampoco se estaría cumpliendo esa fecha. Entonces, en este caso, para nosotros era relevante que se conozca que existe esta alternativa y que ojalá prontamente el Ministerio también haga esa definición, porque en términos de gestión de cambio, de ir avanzando, de cerrar la etapa del EPH, que tenga su RS y que podamos también hacer un trabajo como de gestión de cambio interno, para nosotros es súper importante. En ese sentido, el Ministerio ha entendido que la condición actual del instituto es muy precaria, o sea, pone en riesgo la continuidad asistencial y da respuesta a exigencias que existen hoy de los pacientes que tienen cáncer hoy. Y en ese sentido estamos terminando la revisión con el Ministerio de Salud de un proyecto de transición, porque como vieron el establecimiento crece más de 3 veces, o sea, hacer esa gestión de cambio y trasladarnos a ocupar una fracción pequeñita y partir de ahí recién pensando en dar cuenta de lo que está proyectado es algo bastante inviable y que haría esperar mucho tiempo a las personas por realmente tener el instituto que el país, yo creo y creemos que merece. En ese proyecto, a grandes rasgos, se espera recuperar esos 2.110 metros cuadrados de la zona que está marcada en naranja, que es la zona que quedó inhabilitada por el terremoto, pero que tiene posibilidad de ser restaurada, y hacer algunas remodelaciones menores y una ampliación en construcción modular que permite ir complejizando y hacer una primera etapa de gestión de cambio y de incorporar parte del recurso humano que está proyectado para que vayamos también formándolo y pudiendo hacer uso cercano, porque en metros no nos da para crecer más a lo que está proyectado recién al año 1 de puesta en marcha del futuro proyecto. Este proyecto de transición considera también una expansión en tratamientos de radioterapia en la sede sur, que en este caso, como esa sede no se va a ver impactada por el proyecto definitivo, en la inversión que va a poder quedar en forma permanente en esa ubicación. Eso es lo que queríamos compartir y esperamos vuestro apoyo. Estamos ya sobre la hora y yo le agradezco además, sobre todo al senador Chaguán, estar acá. Pero una pregunta que les quiero dejar planteada, no para que abramos un debate ahora, porque en la sesión pasada usted, senador, planteó la posibilidad de contar con un seguro. Conocimos además la experiencia de la FALP.
Entonces, yo creo que es muy importante para ilustrar el debate posterior, que ustedes nos cuenten, más que nos cuenten, nos ilustren en cuál es la fórmula de financiamiento, el monto que se requiere. O sea, mucha gente dice, oye, si puede hacerse con una atención de calidad, con un monto de 5.000, 6.000 pesos por persona, ¿cómo se lleva eso a la realidad que viven en el Instituto Nacional del Cáncer, que es la realidad de los centros oncológicos que está proponiendo fortalecer como red este proyecto? ¿Ya? Se los dejo planteado y yo creo que me entienden la información que necesitamos para el análisis después en detalle. Porque acá todos entendemos que se tiene que fortalecer la colaboración público-privada y parte de lo que buscamos en la ley del cáncer es generar los mejores mecanismos. Está el tema de donación, lo planteaba el doctor respecto de formación y retención de especialistas, que también ahí hay un tema donde aquí, más que competir y que uno lo forman y se lo llevan después con mejores sueldos, lo que necesitamos es mirar un sistema donde todos tenemos que aportar para brindar atención adecuada y cerrar brechas. Entonces, por eso se los dejo planteado. Bueno, quiero agradecerles a todos su presencia acá y de verdad muy contenta que estemos dando un pasito más en esta tarea en que estamos trabajando en conjunto todos con tanto entusiasmo. Habiendo cumplido el objeto de esta sesión con creces, la levantamos.